Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos, al equipo de Good Lobby por hacer posible que se puedan conjugar tercer sector e incidencia política, que yo creo que es la vocación de muchos y muchas cuando nos metemos en la incidencia política, y sobre todo gracias a las ponentes que me acompañáis hoy aquí, a los ponentes, por dedicar vuestra vida a causas comunes que nos benefician a todos como sociedad, ¿no? A la transición ecológica, Eva, a luchar contra la pobreza y la desigualdad y a trabajar por garantizar que la voz de todas las personas esté representada en los procesos. Por lo tanto, más allá de vuestro tiempo hoy aquí, gracias por el trabajo que hacéis cada día. Gracias por ponerlo hoy a disposición, porque yo creo que sois los protagonistas de Good Lobby, y hoy le hablamos sobre todo a aquellas organizaciones de la sociedad civil, aquel tercer sector que, como vosotras y vosotros, puede utilizar la incidencia política para acceder al poder y para que seamos una sociedad más democrática. Por lo tanto, hagamos de esta conversación una conversación que, partiendo de vuestra experiencia y conocimiento, hable a toda esa sociedad civil que tiene el derecho y la voluntad de participar de la toma de decisiones de una sociedad que construimos entre todos y todas. Eva, directora ejecutiva de Greenpeace España. Bueno, no voy a leer vuestros currículums porque cualquiera puede hacerlo entrando hoy en Internet, pero sí que me gustaría que vosotros contaseis aquello de vuestra experiencia profesional y vital que creáis que pueda sumar hoy a la conversación. En tu caso, como directora general de Greenpeace, ¿qué importancia tiene la incidencia política en vuestra organización y qué obstáculos os encontráis? Ya hemos hablado mucho de lobby a lo largo de la tarde. ¿Qué obstáculos os encontráis de verdad a la hora de desarrollarlo? Pues bueno, ¿qué importancia tiene? Ups. Perdón. Para Greenpeace es parte del corazón, ¿no? Lo que hacemos. Antes hablaban de advocacy, protesta pacífica, activismo, incidencia. Nosotros hacemos todo eso, ¿no? Y además hablaban de qué herramienta es la mejor o la peor, pues explotamos todas las que podemos y nos inventamos otras. O sea, es decir, ese es el trabajo que hace Greenpeace o intenta hacer, ¿no? Avanzar en esa línea. Es verdad que lo hacemos con estrategias muy pensadas, que más o menos forman un triángulo, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con frenar el traspaso de los límites planetarios. De los 9 que tenemos ya están traspasados 6, entonces está en el corazón de nuestras estrategias, hacer un cambio de mentalidades y generar contrapoder, ¿no? Que era otra de las cosas que salía, que es principalmente lo que intentamos, generar contrapoder. Porque preguntas que cuáles son las principales limitaciones. Bueno, pues las principales limitaciones es que nosotros estamos intentando hacer ese lobby por el bien común y además lo hacemos de forma completamente transparente, y lo que nos encontramos enfrente es, pues eso, un David contra un Goliat, ¿no? O sea, nos encontramos unos grandes poderes con muchos recursos, con mucho dinero. Hemos visto en las COPs internacionales, ¿no? Hemos visto que el lobby de los combustibles fósiles tenía más representantes que Estados Unidos, ¿no? Que puede ir con una nación grande y con muchos representantes. ¿Qué nos encontramos también? Pues mucha criminalización del trabajo que hacemos, ¿no? Mucha restricción para entrar o llegar a ciertos foros. También encontramos que a veces pues, no nos escuchan. O sea, estás ahí, tienes reuniones periódicas, consigues llegar a altos cargos. Nosotros nos reunimos con ministros, o sea, es decir, que estamos ahí todo el rato. Pero bueno, pues la llegada final es compleja. Es verdad que los escenarios están cambiando, los agentes están cambiando, o sea, se están consiguiendo cosas muy potentes con alianzas muy fuertes, ¿no? A Greenpeace al principio, cuando comenzó, pues quizás era un actor más solitario, y ahora, sin embargo, pues vamos con mucha más fuerza porque las alianzas están ahí. En Mallorca, por ejemplo, se ha conseguido una ley pionera de bienestar para las personas del presente y del futuro. Bueno, pues esto es una ley pionera que se consigue a través de una ILP y muchos grupos empujando para que esto aparezca. El Mar Menor ahora es una persona jurídica, ¿no? Todos los ciudadanos podemos protestar y pedirle responsabilidades a los que están dañando el Mar Menor, que son muchos, no voy a hablar de esto, pero son muchos, y lo podemos pedir gracias al empuje de la ciudadanía, ¿no? Y al empuje de un montón de organizaciones que han estado ahí trabajando, ¿no? Bueno, pues es básico, porque si ya tenemos retos grandes ahí enfrente, ¿no? Cambio climático, pérdida de biodiversidad, desigualdades, el mundo estaría muchísimo peor si no estamos ahí haciendo esa incidencia. ¿Qué porcentaje de tiempo consideras que dedicáis a hacer incidencia? Mira, yo te puedo decir que de las 100, o sea, aquí en España, bueno, hay algo importante, ¿no? Greenpeace España, igual que cualquier otro Greenpeace, no se financia, solo se financia con personas individuales, es decir, no tenemos ninguna otra fuente de financiación, ¿no? En España somos 152.000 socios y socias. Esas personas
pueden participar en los marcos estratégicos que hacemos cada 3 años, es decir, que nosotros recogemos de la ciudadanía, ¿no? O sea, también lo digo porque cuando yo voy a reunirme con la ministra tengo a 152.000 personas detrás, ¿no? Y esto es muy potente. Entonces, hacemos esos marcos estratégicos, se traen todas esas ideas, ¿no?, que nos están preocupando, y todo esto lo convertimos en estrategias a 3 años y luego en planes anuales. Entonces, bueno, en plantilla tenemos ahora mismo 127 personas, 60 de ellas están haciendo incidencia. 60 de ellas, profesionales, están haciendo incidencia. Pero además tenemos una red de voluntariado al que formamos y trabajamos con ellos para que en toda España también puedan hacer incidencia, y son personas como las que estamos aquí. Vaya, que un día han decidido asomarse a Greenpeace y decirle, oye, quiero formar parte de esto, ¿cómo puedo influir en mi ciudad? O en mi, ¿no? Decías, pueblos, ciudades, depende, ¿no? Y entonces, bueno, pues toda esta gente está ahí trabajando. ¿Cuántas horas? Pues no lo tengo cuantificado, pero son muchas horas, muchas horas. Bueno, tú decías que llevas a 150.000 personas cada vez que tomáis estas decisiones, y yo muchas veces que tengo ocasión de hablar con diputados les traslado que si son conscientes de que también cada diputado representa a 150.000 personas. Por lo tanto, yo creo que este ejercicio que hacemos hoy aquí es un ejercicio necesario porque cada uno de nosotros tiene derecho a estar en esa toma de decisiones, ¿no? Fran Cortada, director de Oxfam. En tu caso, bueno, vosotros, la incidencia política también es un factor muy importante en vuestra actividad. ¿Nos podrías contar algún ejemplo concreto en el que gracias al lobby hayáis conseguido un objetivo de la entidad? 1 o 10, pero mira, me he apuntado 3 o 4 y curiosamente en todos los hemos hecho con otra gente, con otras organizaciones. Y igual esa es la potencia, ¿no? Hablábamos del músculo, hablábamos de las alianzas, igual tenemos que pensar más en la contribución que en la atribución, quién se atribuye esos logros, ¿no? Pero 3 de naturaleza muy distinta. El primero, un litigio estratégico. Ante la crisis climática, un litigio estratégico de Ecologistas en Acción, Greenpeace España y Oxfam Internacional, pidiéndole al Gobierno que suba el listón de la ambición climática que tiene. Visto para sentencia. 27 de junio, igual el 28, si me invitas, hablamos de un logro. Un ejemplo muy distinto, iniciativa legislativa popular para la regularización de más de 500.000 personas en situación administrativa irregular. Recogimos más de 700.000 firmas. Está ahora en la mesa del Congreso. El Congreso va a tener que debatir justamente la aprobación de esa regularización antes del 23 de junio de este año. Tercer ejemplo, frente a la vulneración de derechos humanos y medioambientales. La presión que estamos haciendo con una vocación súper constructiva, no solo de denuncia, sino de poner propuestas encima de la mesa para la ley de debida diligencia, para que todas las empresas transnacionales españolas cumplan con su obligación de respeto de los derechos humanos y medioambientales allí donde operen. Nos está costando, está en trámite, no ha llegado todavía a nivel ministerial y dudo que llegue a aprobarse en esta legislación, pero es una legislación que podría ser transformadora. Cuando hablamos de la capacidad que tiene la incidencia política de transformar la sociedad, una ley de estas características tiene un potencial transformador enorme, ¿no? Y luego a veces pasa que las cosas se cuecen a fuego lento. Davos. Nosotros llevamos 10 años de informes insistiendo una y otra vez en Davos sobre las desigualdades galopantes, sobre la concentración de riqueza, sobre la necesidad de reformas fiscales y reformas fiscales a nivel internacional, ¿no? Bueno, pues nos ha costado. Octubre de 2021, finalmente, 137 países de la OCDE y del G20 abordaron el tema y aprobaron cambio en el tratamiento impositivo de las grandes empresas y un tipo mínimo del 15%, ¿no? Con lo cual, éxitos, bastantes fracasos también. Cuesta mucho, ¿no?, lo que decía Eva. Muchas gracias. Andrea, escuchamos ejemplos de organizaciones muy grandes. Tú representas el Consejo de la Juventud de España, que tiene muchas organizaciones del tercer sector dentro. ¿Cómo dirías, ya que el título es el estado de la salud del tercer sector, de la incidencia política en el tercer sector, cómo dirías que es el estado de salud en esas pequeñas organizaciones de la sociedad civil? Sí, hablando sobre todo desde la parte de juventud, que es al final la parte que conozco, hay que ver como dos partes. Cómo estamos las personas que hacemos incidencia y que trabajamos en el tercer sector y cuál es la respuesta que recibimos. Si hablamos de la parte de cómo trabajamos la
las personas jóvenes, cómo estamos asociadas, tenemos un movimiento un movimiento juvenil muy potente actualmente en España. Cuando hablábamos de asociacionismo en el Consejo de la Juventud de España, hay más de 50 entidades juveniles a nivel estatal con los consejos de la juventud autonómicos que trabajan diariamente por representar a las personas jóvenes. Es decir, el grueso lo tenemos. Las personas jóvenes estamos liderando el discurso en materia de crisis climática, en materia de salud mental, y es gracias a las personas jóvenes que hemos puesto encima de la mesa muchos temas que no dudo que nos habrían puesto de otra manera, pero quizá en un poquito más de tiempo. Es decir, las personas jóvenes estamos ahí, estamos trabajando y estamos participando. De hecho, las personas jóvenes participamos más en voluntariado que ninguna otra generación, que ninguna otra generación de la sociedad. ¿Cuál es el problema? El problema nos lo encontramos cuando las personas jóvenes parece que solo podemos hablar de juventud. Es decir, que desde las administraciones públicas se nos habla para hablar de juventud, del bono del alquiler joven, del bono cultural y de alguna cosita más que pueda surgir. Y eso no es así. Las personas jóvenes tenemos que estar representadas, sabemos hablar de economía, hablamos de economía, tenemos nuestras opiniones, tenemos nuestra formación, ¿no? Y existe un gran paternalismo por parte de la sociedad a pensar que la opinión de las personas jóvenes o las ideas de las personas jóvenes valen menos porque somos jóvenes y ya creceremos, ya cumpliremos 31 y ya nos daremos cuenta de lo que es la vida, ¿no? Y eso es una realidad, es un gran obstáculo que el tercer sector y en este caso las personas jóvenes sufren, porque siempre vamos un pasito más atrás. Es decir, mientras que en otros sectores son directamente muchas veces las administraciones las que llaman, las que comunican, las que buscan esa opinión, como comentaban antes, las personas jóvenes parecen que tenemos que buscar que se reúnan con nosotras, que tenemos que buscar poner nuestras sensibilidades, nuestras opiniones, nuestras propuestas encima de la mesa. Pero yo considero que el tercer sector actualmente es muy potente, que el asociacionismo juvenil, de verdad, formado por miles de personas jóvenes, que quiero recalcar, que realizan un voluntariado, que todas las personas jóvenes que están en sus organizaciones realizan un voluntariado que compaginan con su trabajo, con sus estudios y con una vida fuera de ello, y muchas veces no faltan jóvenes, lo que falta es escuchar a las personas jóvenes. Muchas gracias, Andrea. Como tú decías, además lideramos muchas de las causas, ¿no? Y una de ellas es también la de la transición ecológica, por supuesto, en una alianza intergeneracional que hacéis también muchas otras generaciones para dejar un futuro mejor, ya no a nosotros, sino a los que vienen. Y está muy en el discurso actual el criminalizar determinadas formas de activismo, y es verdad que se están utilizando algunas formas de activismo para llamar más la atención, como pueden ser lanzar tomate a una obra de arte sin dañarla o pintura al Congreso. Sin llegar a esos casos o sin tener que analizarlos, tú fuiste responsable de dos campañas con mucho alcance, de las Torres Kio contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones o la campaña de Canarias frente a Repsol. ¿Qué papel crees que juega la creatividad y el llamar la atención en este tipo de campañas? O sea, yo creo que estamos en un contexto de multicrisis muy complicado y ya veremos cómo salimos. O sea, la pregunta más importante que nos tenemos que hacer hoy en día es cómo vamos a sostener la vida en la Tierra. Y esta es una pregunta dura, pero hay que hacérsela. Ante eso, la protesta pacífica para mí es una herramienta imprescindible y lo va a ser más. Y de hecho lo va a ser con agentes totalmente diferentes a Greenpeace. Es decir, nosotros hemos tenido alianzas con los pescadores, o sea, el 90% de nuestra flota pesquera son pequeños pescadores, pero quien tiene el poder y la riqueza son las tres grandes corporaciones pesqueras. Lo mismo pasa en el sector agroalimentario y lo mismo pasa con Endesa, Iberdrola y Naturgy. Exactamente, ¿no? Entonces se replica, o sea, ese esquema de desigualdades de poder y riqueza se replica. Estamos viendo los dividendos de beneficios extra cuando terminan el año y los seguimos viendo. Y entonces, ante eso, claro que sí, claro que hay que salir a las calles, hacer activismo, quejarnos y no lo tenemos que hacer. O sea, creo que igual que en la incidencia política tiene que haber habilidades para las personas para poder saber hacerlo, en el activismo también, ¿no? Y tenemos que conseguir. Entonces, a mí estoy encantada de que, bueno, pues que haya jóvenes explorando, ¿no? y abriendo un poco y generando diálogo y debate y haciéndonos pensar por qué eso está mal y destrozar la Amazonía no nos preocupa y no nos movemos del sillón, ¿no? Y esto pues nos tiene que agitar. Las acciones que hace Greenpeace pues tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver cuando comenzaron nuestros fundadores y fundadoras, los llamaban las mind bombs, ¿no? Era como vamos a ver si generamos una bomba mental, ¿no? Y agitamos un poco las emociones y las sensaciones
y la gente pues de repente se mueve y genera o provoca un cambio social, un cambio de mentalidades, un contrapoder, ¿no? Porque también a veces va directo a una empresa como pudo ser Repsol, ¿no? En Repsol pusimos nuestro barco donde quería hacer las perforaciones y no las pudo hacer. No las pudo hacer, generó una movilización ciudadana en Canarias sin precedentes y bueno, lo paramos. Entonces, bueno, yo creo que es importante que veamos que son herramientas superpotentes que nos convierten en agentes sociales que podemos cambiar completamente las reglas del juego y el curso de la historia. Y esto pues, es relevante frente a esa pregunta que digo de cómo vamos a sostener la vida en la Tierra. Muchas gracias. Frank, en tu caso, antes de asumir la dirección de Oxfam, fuiste director de programas llevando más de 90 países. ¿Cómo es la incidencia en otros países? ¿Ves muchas diferencias y qué traerías a España? Hombre, a ver, hacer incidencia en España y en Europa tiene poquito que ver con intentar hacer incidencia política en países y en contextos de alta represión, de opresión y muy restrictivos. Nada que ver, ¿no? O sea, hay gente que se juega la vida y que pierde la vida por hacer incidencia política. Estoy pensando en casos muy emblemáticos como el de Berta Cáceres, como el de Mariel Franco, como el de Bruno Pereira o como el año pasado Talia Rodríguez, ¿no? Activista trans en Honduras, o como el caso también de Narcís Oller, ¿no? Periodista en Chad, ¿no? 400 personas que el año pasado, solo en un año, perdieron la vida defendiendo derechos, defendiendo su tierra e intentando, ¿no? Mantener la vida y sus ecosistemas, ¿no? Y quien dice 400 en un año, hablamos de 17.000 activistas que hacían incidencia política, que murieron asesinados en la última década, uno cada 2 días. ¿No? Entonces, efectivamente, hay muchas diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias en los marcos legales. Trabajar en Etiopía, trabajar en Venezuela, los marcos legales para las ONGs te dan muy poco margen. Hay espacios muy restrictivos para la sociedad, países como Vietnam, como China, como Laos, como Siria, como Egipto, donde, lo decía antes Simón, se puede hacer incidencia, pero es un arte muy distinto. Tienes que saber trabajar a puerta cerrada, tienes que saber entrar con temas menos controvertidos, tienes que trabajar mucho en coaliciones para no singularizarte, tienes que trabajar mucho con estamentos regionales y globales que sean los que pidan justamente a las autoridades esos cambios, tienes que trabajar con mucha robustez de la evidencia y siempre, siempre trabajando con aquellos actores con los que las poblaciones más afectadas, ¿no? Y a mí hay algo, llevamos un ratito hablando de los que no tienen voz. Y yo os confieso que es un término que a mí no me gusta, porque voz tienen todos. Y muchas de las poblaciones de las que hablamos saben lo que quieren decir, lo tienen muy claro. El problema no es tener voz, el problema es que al otro lado se te escuche. El problema está que al otro lado no se te escucha. Entonces, trabajar en estos contextos es muy complicado, pero aún y así se consiguen victorias, también muchas a fuego lento, ¿no? Yo, como soy muy diligente, mientras hablaba Eva, me ha apuntado un par de cosas que han ocurrido en el último año y medio bonitas, ¿no? En Honduras, después de 10 años de lucha continuada, hemos conseguido que se prohíba, por ejemplo, la minería a cielo abierto en Honduras. Y eso son 130.000 hectáreas protegidas ahora y comunidades indígenas protegidas. En México, después de 7 años peleándonos con las comunidades de los valles centrales de Oaxaca, hemos conseguido un decreto presidencial que reconozca justamente que los recursos hídricos son bienes de titularidad pública. Y eso ha acabado con abusos de décadas de las embotelladoras y de las empresas mineras. Y a veces no intentamos mejorar la vida de la gente, es que a veces lo que intentamos es no empeorarla, ¿no? Y en Guatemala, hace menos de un año, conseguimos frenar una ley tremendamente lesiva para los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI. Salimos a la calle y conseguimos pararla. Ni un paso atrás, ¿no? Ni un paso atrás. Nos emocionáis con vuestro trabajo y yo creo que es importante que conozcamos esas luchas y que las apoyemos también. Decía Frank que tienen voz los colectivos, el problema es que no se escucha a todas las personas, ¿no? Y esto con las personas jóvenes puede ocurrir, tú lo decías antes, tenemos que estar en todos los debates. Por ejemplo, a mí una vez me invitaron a la mesa del futuro de los jóvenes y no al futuro de las pensiones, y yo dije, no, yo creo que tenemos que estar en el futuro de las pensiones, ¿no? En tu caso, ¿cómo es pasar de liderar el movimiento estudiantil a ser una joven que representa a otros jóvenes
jóvenes. ¿Cómo está siendo esa relación con la institución y bueno, conseguís que vuestras demandas sean escuchadas? Pues bueno, ya que comentas, yo empecé en el movimiento estudiantil y antes cuando hablabais de lobby, bueno, yo siempre he hablado de asociacionismo, que es el mundo que conozco y el mundo con el que empecé con 14 años, cuando creé la asociación de estudiantes de mi instituto, porque las fotocopias eran más caras dentro del instituto que fuera. Entonces valían 4 céntimos fuera y 3 céntimos fuera. El director no nos dejaba salir del centro a hacer las fotocopias, entonces empezamos una pequeña lucha intentando que se rebajara 1 céntimo el precio de las fotocopias. No lo conseguimos hasta que no creamos la asociación de estudiantes y gracias a ello, yo tenía 14 años con otros compañeros del instituto, bueno, lo conseguimos. Y es un poco una anécdota de cómo al final las personas jóvenes, en este caso muchas de las personas que conforman las entidades del Consejo de la Juventud de España, entran a la asociación por pura casualidad, por una pequeña cosa de tu día a día que te remueve y que crees que es importante luchar por ella, y así vamos trabajando. Yo, bueno, pues hace 6 meses entré al Consejo de la Juventud de España con una responsabilidad muy grande, que es la de representar a los 7 millones de personas jóvenes de este país, y es un proceso complicado, como comentábamos, es un proceso con muchos paternalismos hacia las personas jóvenes, con mucha impotencia de sentir que el Consejo de la Juventud de España lleva 40 años con las mismas propuestas en algunas temáticas. Hace 40 años que el Consejo de la Juventud de España ya hablaba de parque de vivienda público y hablaba de muchos problemas de los que se están hablando hoy en día. Y hace 40 años yo no había nacido, de hecho mis padres creo que no se conocían, ya se hablaba de esto, ¿no? Entonces es verdad que hemos dado pasos en los que yo me alegro, ¿no? Que como personas jóvenes hayamos dado esos pasos, pero la realidad es que actualmente las personas jóvenes en España no estamos representadas, bueno, no es que no estemos representadas, es que en las administraciones no estamos donde deberíamos estar muchas veces, y pues lo que decías, nuestras propuestas, pues también sabemos hablar de pensiones, sabemos hablar de economía, sabemos hablar de sanidad, no por ser jóvenes hablamos menos, nuestra voz vale menos o incluso nuestras opiniones valen menos, pero sí que eso, para mí remarcar que cuando habláis de lobby, cuando hablamos de todo esto, desde el Consejo de la Juventud de España al final hablamos de asociacionismo y de esos espacios, de esas organizaciones, de esas asociaciones donde las personas empiezan su andadura y al final pues empiezas en tu centro, en tu barrio, en tu instituto, y personas como yo pues al final terminamos aquí en espacios como estos o reuniéndonos con los ministerios o con las administraciones, con el gobierno, pero al final representando lo que las 7 millones de personas jóvenes en España necesitamos, ¿no? No es una representación individual, es una representación avalada por más de 50 entidades, llegada a consenso por entidades muy diversas, con ideologías muy diversas y con problemáticas muy diferentes, y creo que al final eso es un poco lo que pone en valor todo el trabajo que también desde el tercer sector, y en este caso desde el mundo de la juventud, realizamos. Cosas que queríamos hacer cuando fundamos, bueno, hemos empezado este pequeño trayecto de The Good Lobby España, era ver cuál era el estado de salud de ese tercer sector del que todos habéis hablado y todas, y hemos hecho una primera encuesta, que por cierto está ahí, y os la lanzaremos a todos los invitados para que hagáis llegar a todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran trasladarnos cómo realizan incidencia política, pero me gustaría preguntaros, ya que estamos en un momento electoral y por hablar en términos electorales, ¿cuál sería un buen estado de salud del lobby en España, del tercer sector en España, en 4 años? ¿Cómo os gustaría que volviéramos dentro de 4 años y analizamos qué camino hemos recorrido desde hoy y hasta dentro de 4 años? Y os lo pido a modo titular de Twitter porque tenemos que ir cerrando. Titular de Twitter. O sea, a mí lo que me gustaría, me he quedado mucho con la frase que decía Alberto, ¿no? De cómo era liberar nuestra imaginación democrática, ¿no? O sea, yo creo que lo que me gustaría ver dentro de 4 años es que realmente hemos roto ciertas barreras y hemos generado otros espacios que refuercen todo ese espacio democrático en el que la ciudadanía puede entrar a formar parte del diseño, de la toma de decisiones, de las políticas públicas, ¿no? O sea, eso es lo que realmente me encantaría ver. Hemos visto experiencias súper pequeñitas, ¿no? Como la Asamblea Ciudadana por el Clima, que, bueno, pues que es un ejercicio interesante, pero que ya ves que hay apetito, o sea, hay apetito, la gente tiene apetito, y además, lo que decía también Irene, ¿no? De repente les genera un empoderamiento brutal y entonces ven el poder que tenemos como ciudadanos y ciudadanas y cómo podemos construir en colectivo, y a mí me encantaría eso, en 4 años, poder ver no solo la parte ambiental y social, por supuesto, que vamos a intentar colar en todos los programas, y verla reflejada en los hechos, sino también ver todos esos espacios y esa creatividad colectiva puesta al servicio de estos retos tan cuadrados que tenemos.
Pues a modo de titular, a mí yo me había apuntado, a mí me gustaría altura de miras. Yo creo que ante los retos que describía muy bien Eva, lo que necesitamos es ambición, determinación, sentimiento de urgencia y salir de estos espacios de polarización, de crispación, de una instrumentalización también de la información, ¿no? con una vocación también bastante distorsionada de que no hablemos de lo que de verdad es importante, y eso es lo que me gustaría que pasara en los próximos 4 años, María. También un poco añadiendo un poco de cultura de la participación, es decir, al final el tercer sector, realizar una consulta pública, realizar enmiendas a una ley cuando la ley ya está prácticamente cerrada, cuando es imposible negociar nada en el Congreso, cuando el proceso ya está tan avanzado, muchas veces no funciona, lo habéis hablado antes y lo hemos hablado. Entonces, al final hay que tener en cuenta al tercer sector, a las entidades del tercer sector, desde el proceso, desde antes, y yo por acabar con un titular, porque habéis hecho así como frases un poco inspiradoras, yo terminaría con asociarnos, amplificar nuestro impacto, ¿no? Y cómo el impacto de pasar de lo individual a lo colectivo y la necesidad de, por supuesto, seguir trabajando en alianzas. Pues muchísimas gracias, porque está claro que si en 4 años queremos ver este escenario, es trabajo de todos y todas, para las instituciones altura de miras, para la sociedad civil, que aunque haya impotencia en muchos de vuestros ejemplos que habéis contado, también hay éxitos y se pueden cambiar las cosas. Así que gracias y dentro de 4 años nos volvemos a ver.